Mabel, muchas gracias por la invitación y bueno, volver a la Biblioteca Nacional es todo un placer, un gusto. He trabajado, investigado aquí. En realidad, estos libros comienzan de alguna forma en Argentina, en Tucumán. Estuve de intercambio en el colegio hace muchos años, en 76, un año fuerte en Argentina, y ahí provocó un gran interés. Yo venía de un pueblito de California y llegar a Tucumán en ese año me provocó mucho interés en la sociología, la historia, la política. Y de ahí comenzó. Ahí pasé al Perú por casi casualidad. Estudié ahí en la universidad un año y me gustaba la historia y me gustaba el papel que tienen los historiadores en los debates, como acá en Argentina, que tiene mucha presencia, hoy en día incluso. Así que me puse a investigar y bueno, una historia personal larga, pero llegué al Cusco, donde había estado mucho, pero nunca había vivido, con mucho interés. Iba a trabajar los caudillos, o sea, lo posterior, la independencia, caudillos y sectores populares, que era un gran tema aquí de muchos autores. Y terminé la tesis doctoral y muchos autores comentaron lo mismo. Comienzas a partir de Tupac Amaru, pero nos falta un buen resumen de Tupac Amaru. Y así que me puse a investigar y me fasciné. Me fasciné con el mismo evento, que es una rebelión masiva, la más larga en la historia colonial hispanoamericana. 100.000 muertos, se extiende desde el Cusco al norte hasta Tucumán, Jujuy, Salta, obviamente con relaciones con los cataristas, que son una serie de movimientos en lo que iba a ser Bolivia. Así me puse a investigar y tenía pendiente un proyecto grande que hice después, mi tercer libro, que se llama La Rebelión de Tupac Amaru, que está por salir esta semana aquí en una edición argentina, Prometeo. Así que eso fue, me interesaba un movimiento tan masivo, una especie de utopía, buscando una alternativa radical, con muchas facetas, y me interesó mucho su presencia actual. O sea, Tupac Amaru, Micaela Bastida, su esposa, que es un personaje fascinante, a quien resalto mucho en mis libros. Acabo de publicar una colección de cartas de Micaela Bastidas, otra mujer cacica, Tomás Tito Condemaita y Tupac Amaru. Tiene mucha presencia en la actualidad. Tupac Amaru está muy presente en las protestas, es un gran símbolo, ícono y hasta en símbolo en el siglo XX. Acá en la Biblioteca Nacional hay obras de teatro muy importantes, de Dragún, de Adivina, de otros, Canal, de que toman muy en cuenta, estamos hablando de los años 1940, 50, 60. Así que hay un interés personal y hay una presencia masiva, constante en Tupac Amaru, tanto en Argentina, diría, como con el Perú y Bolivia. Sí, en mi libro, La Rebelión de Tupac Amaru, que yo resistí, dije, hay muchos resúmenes. Bueno, tenemos, para mí, las mejores obras son de un autor polaco-argentino, Boleslaw Luen, que está muy presente aquí en la biblioteca. Sus obras son extraordinarias, cito mucho. Eh, pero yo dije, no, no quiero hacer un libro si no hay algo nuevo. Y encontré, bueno, hay varios argumentos nuevos en el libro, La Rebelión de Tupac Amaru, el papel de la iglesia, pero sobre todo el papel de Micaela Bastidas era fundamental. Se encargaba de la logística. Ella, como mujer andina, Tupac Amaru, que era cacique, arriero, él llevaba las mulas hasta Jujuy y Salta. Ella se quedaba no como ama de casa descansando, sino viendo las deudas, los créditos, los productos. Se encargaba de todo eso, que es muy común en las casas andinas hoy en día. ¿No? Uno va a preguntar algo a las mujeres que maneja el dinero. Y me di cuenta de la rebelión, eso es fundamental. Me puse a leer historia militar, que está muy poco, y todo dice, estrategia es una cosa, logística es fundamental. Napoleón decían ganaba porque llegaba la tropa bien comida, los caballos siempre tenían balas, tenían todo, ella se encargaba. Y es un papel, a veces después silencian mucho a Micaela Bastidas. Incluso su apariencia, no tenemos para el cómic, poner a Micaela es todo un tema polémico, porque hay unos indicios que tuvo sangre afro, que era mulata o afroperuana, indígena mestiza, ¿no? Y no se sabe. Y en el Perú en el siglo XX la han pintado muy blanca, con un cuello largo. Algunos dicen que parece una especie de Barbie andino, ¿no? Y yo la presento ahí con pelo crespo, buscando sus, o sea, enfatizando sus posibles, porque no se ha confirmado raíces afro. Así que el papel de ella y otras mujeres es un tema muy pendiente que de alguna forma investigo, están en mis libros, pero estoy fomentando a jóvenes y tesistas en Cusco y otros lados, a seguir investigando. Pero para Miquela es fundamental para mí en la logística, a ver cómo pagaban, qué llegaban los productos, cómo hacían con lo que saqueaban y lo que expropiaban, etcétera. Este libro, Ensayo Cusqueño, es una antología de textos sobre Cusco, de
Cusco contemporáneo, algunas cosas políticas, algunas cosas historiográficas, pero nos dimos cuenta con una gran editora, Anaid Pilares, y bueno, el equipo CBC, que había, digamos, una cierta lógica entre los ensayos, y que algunos ensayos habían salido en libros, bueno, no difícil de conseguir, la revista que no se conseguía, así que publicamos los ensayos, esto en un libro más o menos económico para su lectora en Cusco y más allá, y ha pegado bien. En la universidad se lee, creo que hay más tendencia a los jóvenes a leer artículos más que libros, ¿no? O sea, muchos me dicen, cuando voy a la universidad en Cusco o otra universidad me citan más los artículos y el libro, no llegan todavía. Sí, es contrafactual. Incluso me ha pasado, una vez me entrevistaron y juraba que era verdad, que había tomado Cusco y tuve que, en la entrevista con el pobre periodista que no se había preparado nada, decir, no, es ficción, es historia contrafáctica, ¿no? Como llamamos. Yo quise explorar eso porque la gran frustración, por ejemplo, yo uso el término que es tal vez lo que más me critican en Perú, yo le llamo la rebelión de Tupac Amaru. Tenían medidas muy radicales, o sea, comenzó matando a españoles, saqueando haciendas, quemando obrajes. Radical era revolucionario, pero no tomó el poder. O sea, la revolución normalmente se define que tome el poder, que sea Cuba, México, Rusia, Francia, Haití, ¿no? Así que quise jugar un poco con qué hubiera hecho, ¿no? Porque Tupac Amaru era contradictorio, tuvo una visión muy amplia, ¿no? Él quiso, por ejemplo, el apoyo de los criollos, a lo que es una especie de clase media, nunca quiso tocar la iglesia, un hombre muy religioso, que le costó mucho en el otro argumento, pero a la vez su base era quechua hablantes, runa, lo que llamamos en quechua a los campesinos, y que tiene una visión mucho más radical, volver a los incas de una forma, aunque sea en términos simbólicos, pero no quieren saber nada de lo que hoy terratenientes, los hacendados, ellos tenían incluso menos respeto por la iglesia. Quería jugar un poco con esa tensión, cómo hacerlo, y también era para insistir algo en Cusco, todos son tupamaristas, todos, pero la ciudad de Cusco no lo ha recibido bien. La clase media, las clases altas, miedo, era muy radical, se entiende, no tampoco quiero ser injusto con ellos, pero tiene cierto miedo y cuando ellos llegan de su base al sur de Cusco, a fin del año 1780, toman la ciudad del Cusco, no logran controlar. Una serie de razones, los españoles ponen runa, quechua, adelante, él sabía para tomar la ciudad iba a tener que matar a miles, iba a tener que de alguna forma saquear la ciudad, que le dolía mucho. También se enferman sus tropas, encontré algunos indicios de esto. Así que sí quise jugar qué hubiera pasado, no, si ganase. Y cada uno es curioso porque cada uno tiene su Tupac Amaru victorioso, su fantasía, su visión, su sueño. Alguno muy radical, alguno muy moderado, un país multiétnico, lo que no tenemos o no tenemos un Estado que reconoce eso, un Estado bilingüe o trilingüe con Aymara y Quechua, tanto como el castellano. Así que jugamos ahí con eso y ha influido mucho. Ahora, los alumnos me preguntan, entonces, ¿hacemos ficción? No. Incluso, normalmente los historiadores somos malos novelistas. Muchos intentamos y no sale bien. Pero esa historia contrafáctica tiene cierta, bueno, es una delicia para nosotros. Bueno, Velasco Alvarado, 1968-75, es un golpe de Estado, es un general, es un golpe de Estado curioso, es progresista. Él nacionaliza el petróleo, incorpora el quechua, se pelea con la oligarquía peruana, y Tupac Amaru es su gran símbolo, ¿no? Es el momento donde, bueno, el auge de publicaciones, era el sesquicentenario, sí, 150, llegaba, no sé por qué siento que me equivoco de años, sí, creo que es sesquicentenario, y era el símbolo del gobierno, estaba el plan Tupac Amaru, la Plaza Miquel Bastidas, se publican dos colecciones de documentos importantísimos, siempre Velasco aparecía con un cuadro grande de Tupac Amaru, Miquel Bastidas mucho menos, con su sombrero, era grande y tenía un equipo de artistas pop muy importante. Ruiz Orán es uno de ellos que está muy activo, un gran artista todavía. Así quise entrar por qué y dónde surgió.
y de alguna forma, creo que hay varias explicaciones. Primero, a los militares peruanos les dolía mucho que no tiene un héroe nacional. Perú no tiene un San Martín, no tiene un Belgrano, no tiene un San Martín. Claro, tiene héroe de la independencia, pero no hay un dirigente así conocido con la fama. Hay historias donde reuniones, Velasco y su equipo, que muchos eran intelectuales militares, yo sé que suena paradoja, pero sí hubo en ese momento, para ellos era su héroe y ellos iban a continuar lo que comenzó Tupac Amaru, lo que Fidel Castro de alguna forma hace con los levantamientos de esclavos a fines del siglo XIX, parece una comparación con Cuba. También era un buen símbolo, porque Tupac Amaru era guapo, tenía presencia y era conocido como ícono, como símbolo, y era de provincia, no era limeño, era radical, quechua hablante, y era lo que buscaba Velasco, que, bueno, su gobierno es muy polémico, hay cada perspectiva, uno sube un taxi en Lima hoy día y dicen, el Perú está mal por Velasco, o extrañamos a Velasco, necesitamos un Velasco 2, ¿no? O sea, pero no tenía mucho carisma, no tenía un militar, y creo que para jalar a jóvenes, Tupac Amaru y de alguna forma Micaela Bastida, que estuvo presente, no tanto jalaban a jóvenes que buscaban algo, porque para la juventud que buscaban cambios radicales, bueno, la izquierda peruana está muy dividida, ¿no? Algunos decían, no, es un gobierno finalmente militar, muy burocrático, etc. Algunos dijeron, no, es la oportunidad, hizo una gran reforma agraria, la primera, la única grande. Así que era un símbolo pop, cool, medio hippie, que convirtió y los artistas han estado su día y hasta hoy día hay mucha presencia, ¿no? Yo llevo alumnos a Perú o gente viajera me preguntan ¿por qué todos los nombres Miquela, Tupac Amaru, los hijos y ahora hay pueblos tupamaristas que se pelean entre ellos a ver cuál es el gran pueblo tupamarista porque era cacique de 3 pueblos. Así que estaba explorando y lo de Velasco Alvarado, 68, 75, después sí viene un golpe militar más tradicional, bueno, Morales Bermúdez muy vinculado con el régimen, con Videla, etc. Velasco y bueno, es todo un equipo de militares que tienen sus centros de alto estudio militares, intelectuales diría yo, dicen hay que publicar esto, comparen a Argentina, hay obras, de las obras completas de todas las grandes figuras del siglo XIX y manda a, me han contado historias, secretarias con su equipo al archivo de Indias a copiar, ¿no? Y ahora se ha digitalizado una gran parte, tiene un buen índice, es una maravilla. O sea, uno dice, quiero trabajar Tupac Amaru y Jujuy, puede ir al índice, ver Jujuy, y eso, ahora que está digitalizado los índices, una maravilla, ¿no? Ahora sí, yo encontré, había textos fundamentales sobre Micaela Bastías que no se cortaban aparte, o sea, encontraban un legajo, que son estos cuadernos que trabajamos, 200 páginas, y al final parecía medio burocrático, no incluía, pero había un testimonio de Micaela Bastidas. Así que yo vi, como estuve en el Archivo de Indias, donde está la gran mayoría de documentación, en Sevilla, a leer los documentos originales. Pero esto en una colección, hay 2 colecciones, son importantísimos y permitió muchos estudios especializados, Tupac Amaru en la iglesia, Micaela Bastidas, o sea, figuras, zonas, regiones o temas así. Economistas se pusieron importante. Y de ahí nos tenemos una obra, no sé si me equivoco, una obra de documentos tan importante de ahí en Perú en los últimos 50 años. Creo que para el Bicentenario no hubo. Sí. Bueno, hay una historia argentina acá de Angelis, que es la primera colección de Angelis, el gran autor italo-argentino. Él colecciona documentos de Tupac Amaru, publica, si no me equivoco, en 1836, una serie me equivoco, ¿no? De memoria, pero creo que son 5 tomos. Yo lo tengo, se consigue en Buenos Aires, usado hasta hace poco, ahora son carísimos. Creo que ustedes han digitalizado, son fundamentales. Ahora, Angeles era después era ideólogo de Rosas, un personaje, yo sé algo de él, pero hay colegas aquí que saben muchísimo, que me ayudaron mucho, pero sí una colección importante. O sea, siempre hubo, enfatizo, por eso muy de gusto estar acá, siempre hubo interés en Tupac Amaru desde el momento, desde 1780, 83, posterior, hubo teatro, y bueno, ni hemos hablado todavía del momento Belgrano, Planinca, todo eso.
Una biografía que los que escuchan van a entender por qué muchos creen que era ficción, una invención, un impostor, como le llamaron aquí algunos autores argentinos. Es el medio hermano de Tupac Amaru, no tuvo un gran papel en la rebelión, no sabemos si el hermano José Gabriel, el Tupac Amaru, no confiaba en su hermanito o lo quería proteger, pero no tuvo un papel mayor. Igual lo meten preso, lo suelten, lo meten preso de nuevo, después de la rebelión, cuando hay una represión masiva y quieren deshacerse de toda la sangre de Tupac Amaru, y lo mandan, tiene lo que él escribe en sus memorias, una odisea increíble, en caballo, bueno, encadenado en caballo y caminando desde Cusco a Lima, donde se muere deshidratada su madre, muchos se suicidan, se saltan, las condiciones tan malas, llegan a la costa, tienen que caminar en la época de calor, en la costa deshidratados. Bueno, es una historia larga, pero preso un año en Callao, en Lima, en el puerto de Lima, lo mandan a España, una odisea terrible en el barco, se mueren más de la mitad, a los presos los tiene atados ahí sin protección, un pedazo de oveja, él dice un pedazo de oveja, o sea, algo de lana, se muere su esposa, simplemente sacan su cadena, la tiran, parece que tuvo una enfermedad. Llega a Buenos Aires, están ahí, el barco está mal, se quedan ahí, ellos no pueden ni bajar ni salir, se queja mucho el sol. Siguen, bueno, llega a Cádiz, en España, y lo mandan a Ceuta, que es una parte de África frente a Gibraltar, donde se ve España, es muy cerca, y está preso ahí casi 35 años, ¿no? Hasta 1820. No está es libre de moverse en esta pequeña península, tiene que trabajar para sobrevivir, pero no está encadenado ahí, tiene cierta libertad, pero malas condiciones ahí. Hace muchos amigos de los presos políticos, están llegando los presos bueno, primero la Revolución Francesa, la lucha entre España y Francia, y por eso mi libro se llama Testigo de la Era de Revoluciones, porque se entera con Azopardo, un general argentino de Malta, Argentina, que pasa en Río de la Plata, hace amigos con venezolanos, con franceses, con españoles, y está preso. Incluso cuando comienzan a liberar, está tantos años que el decreto dice, liberamos a todos los presos políticos, usan otro término, que han llegado a partir de 1800, pero él llegó 20 años antes. O sea, salían todos y dijeron, no está incluido porque tiene muchos años. En fin, bueno, sale, tiene un gran amigo, un padre, un Agustino Durán Martel, que son hermanos, realmente se quieren mucho, se cuidan mucho, salen de ahí, no tienen dónde ir y terminan en Buenos Aires. Llegan a Montevideo y terminan aquí y le dan una pensión para que escriba sus memorias, estos 40 años de que ustedes han publicado hace poco, una edición muy bonita de la Biblioteca Nacional. Y llega aquí, es donde quiere regresar a Perú, ya tiene 80, su edad exacta es un poco complicado, pero felizmente se publica aquí en 1825, 26, yo creo que es 26, he visto la edición original que tenemos aquí, no sé, en otro piso, increíble, que queremos reeditar en Perú, bueno, quiere su sueño volver a Perú, no logra y está acá y se muere en septiembre de 1827 y sus restos sabemos que están muy cerca en Recoleta, una especie de fosa común. Hay registro donde sale su nombre, pero no sabemos exacto. En el Perú hay toda una búsqueda, un plan para repatriar sus restos, pero una fosa común imposible con eso. Así que tiene un papel importante. Él llega a Argentina y lo que resalto en el cómic es la sorpresa que lo reconocen, porque él no tiene idea que él pensó que su hermano se olvidaba de esto, que era algo, bueno, un incidente muy violento, pero no sabía la historia continental que tuvo. Y llega, y Belgrano y compañía en el Congreso de Tucumán, se habla de Tupac Amaru, su hermano, y llega aquí un héroe. Y él pensaba que era un pobre preso, olvidado, además muy mal, 40 años preso en muy malas condiciones. Así que tiene un aprecio por Buenos Aires y las condiciones aquí que se ve mucho, se siente mucho en sus memorias. En Tucumán, Belgrano y compañía hablan de una monarquía incaica, hay, bueno, alusiones a los incas, el sol, el Inti, que está en la bandera, que ve una bandera argentina por ahí. Es un plan de tener una base indígena y traer un monarca inca, y él es un candidato porque está preso, pero es Tupac Amaru y todo esto, ¿no? Y hay todo un debate, muchos apoyan, hay razones tácticas para apoyar, para tener de Alto Perú de Charque recibir apoyo, que la monarquía va a caer mejor a los grupos más conservadores europeos.
Y hay detractores, hay oposiciones, se burlan, monarca en hojotas, un rey nació en choza, chiste racista de muy mal gusto, pero no sorprenden para nada, ¿no? Y él literalmente está sorprendido, él cree que es un pobre olvidado y llega aquí y saben que es Tupac Amaru. Hay una obra de teatro, 1820-21 aquí de Tupac Amaru, una especie de boom de Tupac Amaru y los Andes acá, así que hay un momento increíble. Sí, quería el cómic, o sea, hay un todo, y hay brillante, bueno, mucha tradición aquí de cómic, de historia gráfica. En términos polémicos, yo uso los dos. Eh, Abre un público, todos conocemos gente que prefieren, son más visuales que de lectura. Y además, Juan Bautista, a mí me gustó mucho que es una especie de antihéroe. No es un gran militar, no daba discursos, él es un testigo, pero como un papel secundario. O sea, su figura me fascinaba. Yo tenía 2 o 3 páginas en mi primer libro, o sea, la rebelión de Tupac Amaru sobre él. Y como están sitios tan bellos, mira, entre Cusco, Lima, Río, Cádiz, Ceuta y Buenos Aires, tiene 6 ciudades o zonas increíbles que dan para eso. Ahora, mucho trabajo para mí. Y sí, hubo eso me pareció una forma de entrar. Ahora, lo que todo, cuando me piden consejos, si piensan que hacer un cómic es fácil, es un trabajo enorme, fascinante. Ya, bueno, debería agradecer a muchos historiadores porque yo tenía, o sea, yo la artista Liz Clark, que es increíble, pero ella no conoce ni Perú, ni Argentina, ni Ceuta, yo tenía que escribir todo, decir, y ella me decía, bueno, cómo eran las medias, qué ropa usaba, lo base y vino, cosa que sabía muy poco, porque tendemos a hacer poco caso a lo que cultura material, ¿no? Y yo dije, como si historia es increíble, contarle un cómic con documentación. Oxford tenía Oxford University Press, tiene una serie que incluye documentación, era para clases, o sea, los alumnos pueden leer fragmentos y memorias, periódicos argentinos, españoles, puse estos ejemplos, ¿no? Y sí, o sea, creo que ha llegado a lectores, se usa mucho en clase en Estados Unidos, el cómic, un detalle que la gente no piensa, como sale a colores, es caro, el libro, la edición peruana es un libro caro y no tiene la difusión que queríamos, ¿no? También creo que la biblioteca tiene, el ejemplar es mi único libro que fue traducido a quechua, porque hay todo un renacimiento de quechua y lo que el Centro de la Casa dijo, no solo para los quechua hablantes, para muchos estudiantes, es más fácil. Yo cuando aprendí castellano en Tucumán, compraba los cómics en los kioscos que eran, no sé, cómic clásico, la Edad Media, ni me acuerdo los nombres, y me encantaba porque yo no sabía una palabra, ves amanecer, me acuerdo, aprendí esa palabra, eso es amanecer, ese tipo de cosas. Así que el libro tiene una difusión en quechua bien interesante. Y bueno, estamos esperando sacar esperamos sacar una edición argentina, como pasa la tercera parte del libro acá en Argentina, hay mucha documentación de aquí. Sí, bueno, Micaela Bastida ya mencioné, o sea, ¿cómo la pongo? En Cusco pides a un alumno de colegio, una alumna, la va a poner como blanca, con un cuello largo, alta, ¿no? Como la visión que han hecho, ¿no? Y yo la puse y la primera versión, porque felizmente Liz Clark, la artista, pudimos dialogar, pasé la foto y dijeron, parece de Hawái o asiática, o sea, no salía bien porque no sabemos, no hay un retrato de Micaela Bastidas. De Tupac Amaru tenemos un retrato, bueno, hay uno aquí en Buenos Aires, una maravilla, y tenemos descripciones, su altura, su porte, de ella, nada, ¿no? Para mí era muy difícil porque me preguntaban qué medios usaban, cómo eran las mesas, son cosas que ni sé hoy en día, o sea, me dicen modas actuales, no estoy al tanto, pero fue una delicia y ahí aproveché mucho, me acuerdo, para dar un ejemplo, Gabriel Di Meglio, un gran historiador, muy conocido aquí, me salvó porque yo tenía para hacer Recoleta, el cementerio que está aquí muy cerca,
tenía un dibujo de fines del siglo XVIII, lleno de cruces. Dije, no, ya era un sitio más secular, no tiene tanta presencia cruces, simbología católica, ¿no? Ese tipo hay que tener mucho, mucho cuidado. En cada zona dependí, y bueno, de colegas, amigos. Ceuta yo pude visitar, encontramos documentación, una serie de personas me ayudaron, me dijeron, no, este edificio no estaba, encontramos donde vivía porque tenemos los patrones, así que es un trabajo maravilloso, pero hay colegas que dicen, tengo poco tiempo, ya me cansé de mi libro, voy a hacer un cómic, hacerlo bien, y sigo con el libro. Hay que dedicar tiempo investigando para la parte de arte. El otro tema es un debate dentro de la comunidad de cómics, de historia, tiende a ser superhéroes, o sea, cómic da para músculos gigantescos, Superman o eso, y se puede exagerar en estos que son trabajos de historia serios, eruditos. Tendemos no a hacer esto. O sea, claro, en batallas hay sangre, los caballos, o sea, drama sí, pero no queremos. Hay cómics de Miquela Bastidas también, guapísima, hace con minifalda, o Tupac Amaru. Hay mucho representación. Tupac Amaru con el realismo soviético, o sea, unos músculos así. Hay que ser realista de verdad, pero son un debate para nosotros, el gremio, deliciosos, nos gusta mucho. Bueno, esta es una carta que él escribe desde Buenos Aires, el 15 de mayo de 1825, a Simón Bolívar. Es un castellano un poco duro, me perdonen que no es, pero es pidiendo volver a Cusco. Esa carta, cuando la he leído en Cusco, duele mucho. Cusco siente mucho su ausencia. Hay todo un debate. Un hijo de Tupac Amaru están queriendo devolver su resto de España, y todo un movimiento, me parece muy importante. Con Juan Bautista, como mencioné, muy complicado porque está en la fosa común aquí muy cerca en Recoleta. Pero la carta da una idea de su pena. Entonces va la carta, y es Carta a Simón Bolívar, 15 de mayo de 1825. Señor, si ha sido un deber de los amigos de la patria y de los incas, cuya memoria me es la más tierna y respetuosa, facilitar al héroe de Colombia y libertador de vasto país de América del Sur, a mí me obliga un doble motivo a manifestar mi corazón lleno del más alto júbilo cuando he sido conservado hasta la edad de 86 años. Se equivoca, pero bueno, todos nos equivocamos. En medio de los mayores trabajos y peligro de perder mi existencia, para ver consumada la obra grande y siempre justa que nos pondría en el goce de nuestros derechos y nuestra libertad. Ella pretendió don José Gabriel Tupamaro, mi tierno y venerado hermano, mártir del imperio peruano, cuya sangre fue el rego que había preparado aquella tierra para fructificar los mejores frutos que el gran Bolívar habrá de recoger con su mano valorosa y llena de la mayor generosidad. Interesante, Tupac Amaru como la vanguardia o la prehistoria de Bolívar, que es una historia que se repite en Venezuela, que muchos políticos, hasta en Velasco, han repetido. Bueno, sigo con la carta. Ahí propendí yo también, y aunque no tuve la gloria de derramar la sangre que de mis incas padres corre por mis venas, 40 años de prisión y destierros han sido fruto de los justos deseos y esfuerzos que hice por volver la libertad y posesión de derechos que los tiranos usurparon con tanta crueldad. Yo por mí, y a nombre de sus manos sagrados, felicito al genio del siglo de América, y no teniendo otra ofrenda que presentar en las áreas de reconocimiento, lleno de bendiciones del Hijo que ha sabido hacer gloria de sus padres. Por lo tanto, corta un poco, yo, Señor, confío que el gran Bolívar no detendrá una obra propia de su alma grande y generosa. Solo guardo que se llanen todos los pasos para el Alto Perú, donde me llaman naturaleza, no obstante estar favorecido de este gobierno de Buenos Aires desde que pisé sus playas, y de cuantos han considerado mis desgracias y trabajos incalculables que tendría en nada. Si antes de cerrar mis ojos viera a mi libertador, y con este consuelo bajará al sepulcro. Lo desea, acaso lo consiga, el que con indecible gratitud es de Señor Excelencia, el más afecto, servidor y reconocido. Y ahí termina. Básicamente está pidiendo permiso y tal vez financiar de viaje largo, Buenos Aires, Alto Perú, Bolivia, y llegar a Cusco, y no logra hacerlo y se muere aquí 2 años después,
20 algo de septiembre de 1827 y ahora viene el bicentenario y una de mis misiones en estas semanas acá es organizar algo, vamos a hacer algo, un evento grande y nos gustaría incorporar, bueno, la Biblioteca Nacional y algunos investigadores aquí. Con eso, pero la carta es muy fuerte, donde Mayor, él dice 86, no tiene 80, una vía increíble, está pidiendo a Bolívar el permiso y los fondos para volver. No sabemos, la carta sobrevivió, llegó a Venezuela, pero no sabemos si recibió Bolívar. Como se imagina, Bolívar estaba en campaña en ese año, estaba en Cusco, no sabemos nada de cómo llegó a Venezuela la carta, pero a mí me parece muy, muy fuerte.